José Carlos Irigoyen ha publicado un nuevo poemario. Se trata de Roberto Miro Quesada y que ha sido publicado en una hermosa edición por Máquina Purísima, el sello dirigido por la también poeta y editora Cecilia Podestá. El libro gira en torno a Roberto Miro Quesada, este intelectual peruano, este disidente en muchos sentidos. Él fue un hombre de izquierda, pero siempre crítico a cualquier dogmatismo. Un hombre que perteneció a una familia conservadora, en un país conservador como el Perú, en una época más conservadora aún, siendo él un homosexual. Pero más allá del homenaje, más que un homenaje, creo que es un diálogo, no formal porque el libro es un poema largo, extenso, de 13 partes, escrito a manera de monólogo, pero yo creo advertir un diálogo de ideas entre las del autor, José Carlos, y la del personaje Roberto Miro Quesada, pariente suyo además, aunque nunca lo llegó a conocer personalmente. Justamente sobre este libro que yo recomiendo mucho, conversé con José Carlos y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo Librería y Café, quienes gentilmente nos cedieron el espacio para dicho encuentro. Vallejo Librería y Café la pueden encontrar en la avenida Camino Real en San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esa y otras entrevistas, pueden suscribirse a mi canal en YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con José Carlos Irigoyen aquí en Letra Capital. Hola José Carlos, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre su más reciente poemario, que es Roberto Miro Quesada, y que ha sido publicado por Máquina Purísima en una edición realmente hermosa, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti más bien por el tiempo. Bueno, yo quería empezar esta charla leyendo un pequeño fragmento para preguntarte un poco cómo se origina el libro. Hay una parte en la que dice, por eso desenterrarte no te devolverá la vida, seguirá silencioso, una eterna avioneta que pasa muy lejos. Pero si ahora me levanto, voy a mi mesa y leo en voz alta tu artículo, el Perú, como un impasse, regresarás desde donde fuera que estuviste y reinarás como una zorra. Leí este fragmento porque quería preguntarte un poco justamente cómo se gesta este libro que es de alguna manera una suerte de homenaje, una suerte de rescate, una suerte de diálogo, este gran poema dividido en 13 partes, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que Roberto Miro Quesada es pariente mío por vía materna, pariente más o menos lejano, pero pariente al fin y al cabo, y yo nunca había escuchado hablar de él en los círculos familiares, pero sin embargo, hace muchos años atrás, había encontrado un artículo suyo sobre música, porque Roberto Miro Quesada era pues un especialista en música, un musicólogo bastante perspicaz, en la revista Hueso Húmero, y me llamó la atención por la cuestión del apellido compartido y por mi desconocimiento sobre él. Hace un año, Mijail Mitrovich publicó un libro que se llama Lo popular viene del futuro, que son las crónicas compiladas de Roberto Miro Quesada, que hacía mucho tiempo debieron compilarse. Mitrovich subsanó ese vacío y las leí con muchísimo interés. Fue un libro que no solamente devoré, sino que fue un libro que me acompañó durante varios meses. Y mientras lo leía, fui tomando notas, porque Mitrovich no solamente ha tenido el mérito de compilar estos ensayos, sino que hizo un prólogo bastante amplio que hablaba de la vida de Roberto Miro Quesada, y eso yo lo fui complementando con la información adicional que pude conseguir, que no fue tanta, porque no entrevisté a nadie para este libro. Este libro en realidad nació con un propósito muy claro, que no era hacerle un homenaje a Roberto Miro Quesada, porque yo creo que él no necesita homenajes de mi parte, sino intentar aprender con H intermedia su figura y
modelar una imagen de Roberto Miro Quesada que era la que yo tenía en la cabeza, la que tengo en la cabeza hasta ahora, que quizá sea disonante con la real. Y quise dialogar con esa imagen que yo tenía en la cabeza de él. Por eso el libro es una suerte de, de, no sé si de diálogo, yo diría más de monólogo frente a una imagen espectral que es la suya, la imagen recreada que es la suya, ¿no? En la que asisten no solamente sus obsesiones, sino también las mías. Y creo que eso es lo que en el fondo me interesaba, combinar tanto mis inquietudes como las que tenía él en un texto. Claro, porque como tú dices, si bien eh, dentro de lo formal no es un diálogo, porque como dices es un monólogo, sin embargo sí hay una especie de diálogo de ideas, ¿no? Entre el yo, Claro, sí. ¿no? Con el personaje al que se dirige. Lo que ocurre es muy sencillo. Roberto Miro Quesada era un intelectual socialista marxista y yo soy un liberal. Entonces tenemos ahí distintas concepciones de la realidad, para decirlo de una manera bastante simplificada. Y a mí me interesaba el hecho de que Roberto Miro Quesada fuera un socialista, un marxista convencido, pero a la vez no dogmático, como ocurría en la izquierda, como ocurre todavía en la izquierda peruana, ¿no? En la que hay una serie de condicionamientos que impiden su evolución. Roberto Miro Quesada, sin renunciar a sus principios, también era abierto a escuchar a las demás posturas y a tener un diálogo con quienes disentían de él, como ocurrió con distintas polémicas sobre la verdadera cultura peruana, ¿no? Que había o hay quienes dicen que es la cultura andina. Roberto Miro Quesada decía que no, que la cultura peruana no es solamente la cultura andina, que es una mezcla, que es un crisol de culturas que hay que tomar con la misma importancia. Esas ideas que hoy nos parecen pues cada vez más normales o digamos cada vez más asequibles, en ese entonces no lo eran tanto, y él contra viento y marea intentó imponer una posición dentro de la izquierda que era sin duda digamos disidente. Él fue disidente de muchas cosas y a la vez fue muy fiel, muy leal a la ideología que tenía y a la opción política que representaba. Él él estuvo dentro de la Comisión de Cultura de Izquierda Unida de 85, y dentro de esa Comisión de Cultura intentó dar un punto de vista que fuera, digamos, más progresista de lo que usualmente era la izquierda en ese entonces, sin a la vez comprometer el éxito de la izquierda unida, de ese proyecto, ¿no? Que a él le parecía fundamental. Todo ese tipo de cuestiones a mí me parecen sumamente interesantes. He intentado plasmarlas en el libro, ¿no? Plasmar una mirada particular dentro de la izquierda peruana e intentar conciliar ciertas cuestiones que él y yo, sin conocernos, nunca nos conocimos, compartimos, ¿no? Claro. Y eso me pareció que daba pie para poder desarrollar el poema. Claro, porque cuando leí el libro pensaba justamente en este personaje en el que, como tú dices, sus intereses, su fidelidad a sus intereses no lo hacían dogmático, ¿no? Digamos, desde su mirada hacia el indigenismo, ¿no? Con las críticas que incluso recibía, o esta cuestión con la izquierda y esta mirada crítica a esta mirada policial de la izquierda frente al arte, por ejemplo, ¿no? Y no hay que olvidar también su orientación sexual. Roberto Miro Quesada era gay, y en esa época el tema de la homosexualidad, si bien en la derecha sigue siendo pues muy pero muy complicado, en la izquierda también lo era. Una de las cosas que más admiro de él y que estaba reflejada en la primera parte del poema es que, pudiendo él utilizar la izquierda unida, la coalición en la que él estaba comprometido como una punta de lanza para
sus intereses personales con respecto a la cuestión de género, nunca lo hizo. Y no lo hizo no por cobardía, sino porque él sabía que era un tema muy complicado en 1985, sigue siéndolo ahora, imagínate, hace 30 años, y creía que eso podía comprometer el éxito de la coalición en las elecciones, y prefirió dejarlo a un lado por la victoria de millones y digamos por el éxito del electorado de la izquierda, y pasó ese tema para más adelante. Es lo que yo tengo esa impresión. Además, también está el tema que era una época muy complicada para la comunidad homosexual en el Perú, ya que es el auge del SIDA, y eso, digamos, segregó más todavía a ese colectivo en el que participó, y que además representó de algún modo como fundador del movimiento homosexual de Lima, el MOL, que se fundó en 1983. Ahora, hacer digamos, militancia, activismo homosexual está muy bien, pero no tiene, digamos, los riesgos que tenía hacerlo hace más de 30, hace casi 40 años, o hace 40 años atrás, ¿no? Éramos una sociedad, pues, absolutamente pacata, conservadora e ignorante, que consideraba al homosexual un réprobo, un enfermo y un trastornado. Y el hecho de que Ugarteche, Miro Quesada y otros fundaran el MOL fue un acto de enorme valentía que a veces parece que con la perspectiva no sabemos calibrar, pero de hecho que fue un acto fundamental. Yo creo que Roberto Miro Quesada tuvo muchos méritos, vivió muy poco, murió a los 48 años, 48 años, pero a los 48 años hizo muchísimo. Lo que le faltó, sin duda, fue una obra orgánica, que sí la hizo, por ejemplo, Frei Galindo, que murió frisando los 40 años, pero, y eso es algo que lamentar, porque yo estoy seguro que estoy convencido de que él tenía todas las capacidades para forjar una obra orgánica, pero el tiempo y sus múltiples ocupaciones se lo impidieron, ¿no? Ujú. Sí, de hecho en el libro hay una parte que reflexiona sobre eso, ¿no? El hecho de morir a esa edad, pero que también de alguna manera eso lo libró de ciertas otras cosas también, ¿no? Claro, en el libro hay una mirada bastante pesimista del presente. Ujú. Digamos, comparar la imagen de Miro Quesada, un hombre pues profundo, agudo, perspicaz, con una curiosidad inmensa, digamos, con los tiempos actuales, pues hay un contraste que yo intento ahí manejar. Ujú. No por caer en la manía frase de todo tiempo pasado fue mejor, pero sí Claro. se siente en el libro por lo menos un pesimismo con respecto al futuro y una nostalgia por las oportunidades y las posibilidades perdidas del pasado, ¿no? Yo creo que Roberto Miro Quesada fue una de ellas, porque su temprana muerte nos privó de una voz muy lúcida, que además muere eh, coincidentemente con prácticamente con la caída del muro de Berlín y la caída del socialismo realmente existente en Europa. Y es una muerte, por lo tanto, bastante, digamos, triste, una muerte trágica en ese sentido, porque, y eso lo dice Mitrovich, Miro Quesada muere con el desconcierto de ver a la izquierda peruana en descenso. Después de las elecciones 90 pierde más de la mitad de sus votos, y el ascenso de una alternativa como la del fujimorismo, que no logró por las cuestiones que ya sabemos, calibrar y sopesar y en algún momento pues que seguramente combatir. Ahora, él dijo una cosa que yo pongo ahí, no con las mismas palabras, pero sí es la idea, que en un momento él dice: si no es el socialismo, no importa mientras seamos verdaderamente libres, ¿no? O sea, es una reflexión final. Si es el socialismo, no importa mientras seamos verdaderamente libres. A mí me parece que esa visión Ujú. lo libra de todo ese dogmatismo,
digamos, viscoso que tienen la mayoría de los dirigentes intelectuales de izquierda peruana de ese entonces, no todos por supuesto, pero sí muchos, ¿no? Esa mirada de o mi camino o el caos, o mi camino y el desastre, ¿no? Él no pensaba, nunca pensó en esas dicotomías, en esas falacias. Y eso me parece que le da pues una figura, como he dicho, bastante distinta a la que tenían muchos de sus correligionarios. Claro, y además eso se, digamos, se acopla a la idea de buscar el bien mayor, digamos, ¿no? Por supuesto, claro, sí, del que habías hablado hace un de rato. acuerdo. O sea, hay ahí también un tema que es claro, ¿no? Roberto Emilio Quesada era un ser que desgajado, desgarrado, por justamente entre sus principios y la realidad en que vivía. Eh, Era Emilio Quesada de izquierda, era homosexual de izquierda, en una época en que la izquierda latinoamericana todavía miraba con sospecha a los que no fueran heterosexuales. Eh, Tenía una serie de paradojas y contradicciones vitales de las que yo creo que nunca pudo liberarse. Actuó digamos, con coherencia y con congruencia ante ellas, sí. Eso yo creo que es un personaje del que uno no puede decir que tuvo debilidades ideológicas o, digamos, incoherencias. Eso yo no lo he visto en él. Por lo menos no graves. Y era un ser muy preocupado por lo que también se preocupa con el libro, que es la decadencia cultural. Hay un artículo, a mí me gusta mucho de él, y trata nada más y nada menos que de Richard Clayderman, ¿no? Cuando Richard Clayderman llegó al Perú a principios de 80 y cierta prensa ligera pues hablaba de él como un gran compositor, y Roberto Emilio Quesada pues horrorizado decía: esto es un producto comercial sin mayor talento y sin mayor consistencia ni sustancia. Cosa que también criticaba Waldo de los Ríos, que fue el que también trasladó a la música clásica a ciertos ritmos modernos, y digamos que él decía: no la están reactualizando, la están vaciando de contenido, la están frivolizando. Yo creo que no le hubiera gustado mucho lo que ocurrió, lo que ha ocurrido con ciertos estamentos de nuestra cultura en los últimos 20 o 25 años, ¿no? Creo que esa preocupación que muestra en esos ensayos de principios de 80 y se hubiera trastocado en pesimismo o resignación si hubiera vivido un poco más. Una pregunta que yo siempre me hago es cómo él habría vivido y cómo habría analizado y cómo habría qué conclusiones habría extraído del Perú contemporáneo, ¿no? El Perú de hoy, no tan distinto al que él vivió, no y es una pregunta que no nos podemos responder, pero yo intento de alguna manera responderla en este libro. Sí, ahora que mencionabas a Richard Clayderman, otra faceta que está en el libro justamente es la musical, ¿no? Su pasión por la música, de hecho la imagen de él con los vinilos, ¿no? Claro, porque él tenía una tienda de vinilos. Los pocos comentarios que hay sobre su vida, porque en realidad más allá de lo que ha hecho Mitrovich no hay tanto, dicen que una de las cosas que lo caracterizaba era pues su pasión por la música culta, y que en esa época era muy difícil de conseguir en Lima. Estamos hablando de principios de los 80, una época sin internet, una época en las que las importaciones estaban vedadas, a partir del 85 vedadas, o digamos que era muy difícil importar, y él de sus viajes al extranjero traía vinilos y también los grababa en cassettes y los vendía en su casa, en su tienda, digamos, porque podemos ver una tienda que daba en su casa, y los vendía ahí. Es una cosa que yo cuento porque no solamente él no lo hacía precisamente por un afán comercial, que no lo necesitaba seguramente, sino por un afán de divulgación que en esa época tenía pues un valor incalculable en un país aislado, pequeño,
Yo pongo ahí en broma, es que es más difícil escuchar a Villalobos en Lima que en Managua o en Harare, ¿no? Y no creo que haya mucha exageración. Éramos un país en muchos sentidos aislado y recluido, donde digamos, las novedades, las vanguardias culturales estaban en manos de una élite, ¿no? Él pertenecía a esa élite cultural, pero dentro de esa élite cultural él intentaba también divulgar a los interesados. Y eso a mí me parece que es muy interesante. Eh, Él tiene un ensayo sobre la música latinoamericana en Hueso Uno que a mí me parece pues, una de las cosas más brillantes que ha escrito y que además a mí me ha servido mucho para conocer a ciertos compositores que desconocía. Eh, y de hecho que la labor musical, el punto musical está ahí, pero de hecho que lo más importante en este libro es la visión política y la cercanía de la muerte. Es decir, él ya sabía que tenía SIDA a mediados de los años 80, la época en que los retrovirales no existían todavía, y que tener SIDA era una condena a muerte. No había escapatoria. Y él enfrentó ese destino creando y trabajando hasta el final. Hay un artículo, si no me equivoco, de Alberto Adriansen en Qué hacer cuando él muere. Lo voy a consultar. Hay una foto de Roberto Amiro Quesada en un coloquio de Desco, ¿no? Tú lo ves que ya está mal, tú ya lo ves demacrado, pero participando en el coloquio con mucha vitalidad. Lo ves en la foto. Y lo mismo lo dice Adriansen en la nota. Dice, participó una semana antes de morir en este coloquio y siguió interviniendo. No se sentía en sus participaciones la sombra del virus, del mal, y murió así. A mí eso me parece admirable, me parece que tener la sombra de la muerte constantemente y evadirla mediante el trabajo, mediante la creación intelectual, es algo que no es tan fácil hacerlo como decirlo, ¿no? Cuando uno llega ya, pues, cruza ya la verdad los 40 años y sabe muy bien que, pues ha llegado a esa parte que es la mitad del camino de la vida de la que hablaba Dante. Las preocupaciones y las urgencias son distintas de cuando tienes 30 o 25, ¿no? Y justamente algo que coincido con él es que yo comencé a escribir este libro a los 46, por 47, muy cerca a la edad en que él murió, y hay ahí un diálogo tanto con él como con el hecho de enfrentar justamente la idea de que ya no puedes tener cuando tenías 20 años. Cuando tienes 20 años eres inmortal, pero cuando tienes 47 eres más mortal que nunca. Y ya uno tiene que justamente tomar prioridades de lo que quiere hacer. Él no dejó de crear, él no dejó de trabajar, él no dejó de incidir en el diálogo, de buscar el diálogo con quienes coincidía y con quienes no. Y me parece pues que habla muy bien de él y es uno de los motivos por los cuales he trabajado su figura en este libro. Un poco para terminar, José Carlos, tenía curiosidad por preguntarte, digamos, esta segunda voz que acompaña todo este largo poema, que a mí me ha seducido mucho, ya la tenías planteada desde el inicio, o sea, es decir, ya en el los versos tenías esa idea de esta especie de voz que le habla al personaje. A ver, yo he regresado a la poesía después de muchos años y he escrito 3 libros en 2 años. Este es uno de ellos, el primero es el ciclo de Partido de la Caridad, que fue publicado hace 1 año, y hay uno que se publicó en Hueso Húmero, que se va a publicar como librito muy pronto, entiendo, por personaje secundario, que se llama Rhodesia, que es una versión más distinta a la que se publicó en Hueso Húmero. He publicado 3 libros. Los 2 primeros son muy distintos a los que estaban en la primera etapa de mi poesía, porque eran experimentaciones. El ciclo de Partido de la Caridad y Rhodesia son libros más experimentales, por lo menos para mí, en el sentido de que no comparten esa posición autobiográfica
intimista de mis libros anteriores. Pero con este libro he vuelto a eso. Creo que hay una voz que intenta dialogar desde una mirada vitalista, una mirada biográfica. Y yo cuando empecé a escribir el libro, que en realidad lo empecé a escribir desde el primer poema hasta el último, desde la primera parte hasta la última, o sea, no te voy a decir que lo empecé a la mitad, no, lo empecé desde el primer verso, sí era una necesidad de decir algunas cosas. Una de ellas era que lo primero que había pensado era justamente hacer lo que he hecho en otras ocasiones, como en el Super de Caridad, que era tomar la voz de Emilio Quesada y que Emilio Quesada hable. Pero no me sentía con la capacidad ni con la potestad de hacerlo. El primer verso del libro es: no me dejo tomar prestada tu voz. Claro. Y hay otra cuestión que pongo ahí, que es y que también la siento, que es: fuiste el mejor de nosotros. Y cuando me refiero a nosotros me refiero a mi familia. Es decir, ha habido Emilio Quesada pues muy importantes, ¿no? Francisco Emilio Quesada, etcétera, si quieres. Luis Emilio Quesada. Pero para mí el más importante es Roberto. O sea, el que ha dado mayores aportes a nuestra cultura, a una mirada multidisciplinaria, porque en sus ensayos trata de cosas muy distintas, no solamente de música, de la psicología lacaniana, de la idiosincrasia de los peruanos. El libro es riquísimo, es poliédrico. Y creo también que su actitud frente a la vida y frente al Perú, que él realmente amaba y que se esforzaba por comprender, va más allá de lo que otros parientes míos han hecho. Y por eso me parece que si yo jamás pensé escribir sobre un pariente mío, hasta que lo conocí a él. Y me parece que esa relevancia que tiene, yo confío que con el tiempo no va a hacer más que crecer. Estoy convencido que con el tiempo no va a hacer más que crecer. Lo que ha hecho Mijail Mitrovich, a quien no conozco, no es mi amigo, nada, pero ha hecho una labor pues admirable al rescatar esto. Y en realidad yo a Mitrovich le debo el libro. O sea, sin su trabajo el libro no existiría. O sea, a ver si un día me lo puedo encontrar para darle un ejemplar con mi agradecimiento. Eso. Ok, José Carlos, muchas gracias. Y ya la del estribo, ¿cómo va? ¿Tienes otro proyecto en mente? En este momento mi proyecto es terminar cuestiones más académicas que tengo que acabar. No estoy escribiendo, estoy tomando notas, apuntes sobre algunas ideas que tengo. Sí, hay un libro de poesía que tengo en la cabeza, pero todavía muy en agraz. Yo he cerrado con este libro la etapa que yo podría decir la etapa del retorno, con este libro que consta pues de este libro que escribió a partir de la Caridad, el poema Rodesia y este poema. Son dos poemas largos. Me va a tomar un tiempo para reformularme un poco. Narrativa no tengo ningún proyecto, nada en la cabeza. En realidad ahora estoy más obcecado con la poesía. Y siempre hay la posibilidad de trabajar cuestiones de no ficción. Acabamos de publicar con Carlos Torres Rotondo Crímenes y Crueles Minifaldas. Con Carlos tenemos una relación literaria pues muy sólida. Y la idea sería pues el próximo año quizá también una reedición del libro de Hora Cero, que también hemos encontrado nuevo material. Esas reediciones sí están en la agenda, pero cosas nuevas todavía vamos a esperar un poco, porque en los últimos 3 años me he prodigado, he escrito bastante, y porque tenía muchas cosas que decir, pero ahora ya es el momento pues de la reformulación, y espero que sea fecunda, ¿no? Estaremos atentos. Gracias. Bueno, gracias José Carlos, ha sido un placer como siempre conversar contigo, y el libro lo pueden encontrar en librerías y por supuesto aquí en Vallejo Librería Café. Gracias. Gracias a ti.